Avance rápido. Bueno, entonces continuados jóvenes, todavía faltan algunos, pero ya somos 39, 40 casi. Ya. Bueno, la hidrosadenitis tiene varios estadios o estadios, como le quieran decir. Acuérdense que hay palabras que se pueden acentuar o no, dependiendo del lugar donde hablamos. Entonces, el primer estadio, pues son iniciales que presentan pequeños abscesos. Ese es uno. Es donde pudiéramos decir, bueno, el médico de primer contacto empezar a dar tratamiento. El segundo, con abscesos recurrentes, fístulas y cicatrices, pues ya es un estadio que es donde más se encuentran las personas que llegan con uno, puesto que ya han recibido algunos tratamientos. Y el estadio 3, pues ya son personas con mucho problema, muy serios, que a veces se requieren tratamientos más severos. Bueno, esos son los tres estadios de la hidrosadenitis como tal. Hablando de otros procesos infecciosos en particular, que también son frecuentes, bueno, están las llamadas paroniquias, o sea, son problemas alrededor de la uña. Y hay paroniquias de diferentes tipos. Aquí en esta diapositiva de la izquierda, pues vemos una paroniquia infecciosa de una epidermitis, igualmente que la de arriba. Pero en ocasiones, pues no nomás las infecciones piógenas hacen que haya problemas, sino también, por ejemplo, Candida albicans como hongo, puede dar también una paroniquia. Entonces, esto lo que llamamos paroniquia. Es una paroniquia bacteriana donde hay pequeños abscesitos y a veces con el simplemente de reventar el absceso, con eso a veces curan cuando se hace mal uso de la cutícula de la uña, que se la están cortando, que la están sacando y el raso se tiene un absceso, o simplemente cuando entra un objeto ahí contaminado. Otras bacterias de tipo anaerobio, como este Corynebacterium minutissimum, nos pueden causar esta enfermedad que se llama eritrasma. Eritrasma, está rojo, ¿verdad? Entonces vemos estas placas eritematosas en axilas, en inglés, y que se van a confundir mucho con la cándida o con tiñas, con lo que más se confunden, y también incluso entre los pies, dice, es una tiña, y no funcionan los antimicóticos, pues nos puede dar este tipo de bacteria que con la luz de Wood se ve roja, ¿verdad? Entonces, por eso se llama también eritrasma. Entonces, esto es importante, la luz nos hace un diagnóstico más rápido antes de utilizar el cultivo, o digo más bien el examen directo. Y este es más frecuente, la queratolisis punctata. Son estas descamaciones como si fueran hoyuelitos que se presentan en los pies y que fácilmente son confundidas con tiñas de los pies, porque pues están en los pies y todo lo que sale en los pies es tiña, dice la gente. Entonces no, pues no todo lo que sale en pies es tiña. Sí vamos a ver varias em, repeticiones de cosas. Todo lo que sale en boca es herpes simple y así. Pues todo lo que sale en pies es tiña, no. En este caso es esta otra bacteria, por ejemplo, este Quitococcus sedentarios, Quitococcus sedentarios, pues ese es uno de los que pueden causar esta queratolisis punctata, y es gente que suda mucho sus pies y va a tener este anaeróbico ahí presente. Y entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta
Y claro, se cuita con antibióticos tópicos, con talcos para que no sude el pie. Perfecto. Ajá. Un casito, ¿qué es lo que vemos ahí en la naricilla, arriba del labio y en el párpado? ¿Qué es lo que vemos, señores? ¿Qué es lo que alcanzan a ver? ¿Qué lesiones? No se duerman. Una lesión como eritematosa. Hay eritema y ¿qué más? Parece como si una ampolla se hubiera reventado. Ajá. Entonces, ¿qué deja? Una costra. Unas costras en la nariz y de lo que hemos visto, pues, ¿qué diagnóstico tendrían? Impétigo. Muy bien, entonces fíjense, este caso me lo manda un interno de pregrado del hospital. Doctor, yo les digo que es impétigo y no me quieren creer. Aquí los residentes de pediatría, ujú, incluso el pediatra decía que era otra cosa, que era un herpes. Bueno, pues fue un impétigo. Entonces, ustedes pueden hacer buenos diagnósticos, ujú, acordándose todo esto. Correcto, y esto es un diagnóstico pues sencillo, fácil, no es un diagnóstico complicado. Entonces, pónganse abusados, como se puso abusada esta interna, que fue mi alumna ya. Bueno, seguimos. Bueno, pues aquí nada más se representa dónde están cada una de las infecciones que vimos, hasta dónde llegan, y acordarse de la anatomía de la piel, entonces, la histología, y vemos como en diferentes capas, como el impétigo es más superficial y por eso es más fácil, la disipelia en la dermis, el ectima, la celulitis es más esa hace tejido celular subcutáneo, por eso se llama celulitis, la furunculosis, etcétera, ¿verdad? Entonces, importante también esta esquemita como tal. Es muy raro que tengamos que hacer una biopsia, por ejemplo, de un impétigo, aquí está la costra, hacia arriba con la exocitosis de los neutrófilos, bueno, es importante, ¿no? Y es muy raro, como por ejemplo, este es un forúnculo, donde hay muchos abscesos, nada más para representar qué es lo que se pudiera ver en una histopatología, pero en realidad nunca hacemos una biopsia raramente de esto, ¿verdad? Una erisipela, como está la dermis, toda edematosa y rechazada la epidermis por el edema mismo de la dermis. Bueno, entonces primeramente pues tenemos que tener una buena observación como la pueden tener ustedes y en todo caso pues un apoyo de laboratorio de un cultivo, un examen directo y un cultivo pues son muy útiles cuando tengamos dudas, correcto. Entonces eso es lo que tenemos que ir haciendo como para ayudarnos al diagnóstico. Bueno, pues los tratamientos son muy variados. En cuanto tenemos una cantidad importante de antibióticos, pero en general tenemos antibióticos tópicos y antibióticos sistémicos. De los tópicos, pues tenemos lo que llamamos el Alibur, que son fomentos de sulfato de cobre, por ahí van a ver el sulfato de cobre. El sulfato de cobre también se puede mandar en una preparación de 1 gramo por cada litro de agua, pero ya casi no lo hacemos. El Alibur ya viene compuesto, se llama Dalidome en el comercio y lo pueden también tener en el cuadro básico de medicamentos en las instituciones. Este es un buen antiséptico que ayuda a descostrar cuando la infección está muy costrosa. Hay que tener cuidado porque el veneno no se debe de ingerir. El cleoquinol es también un antiséptico muy antiguo que incluso tiene actividades antimicóticas. Es amarillento y puede estar incluso también por ahí en algunos
no sé si todavía esté, pero siempre había estado en el cuadro básico de medicamentos, llamado Bioformo, porque así la casa Ciudad Gigi en su momento lo sacó al comercio. Bueno, pues es el cleoquinol. La clorhexidina, pues es un antiséptico que se usa más bien para desinfectar que para el tratamiento, pero si no tiene otra cosa, pues con clorhexidina para un pétigo, por ejemplo. Antibióticos tópicos tenemos la neomicina, bacitracina y polimixina. Combinados son muy más útiles que la simple neomicina. ¿Alguien sabe qué medicamento muy popular tiene neomicina? Hasta rima. ¿No la vitacilina? La vitacilina, muy bien. Entonces, el problema de la neomicina es que tiene muchas resistencias, por eso debe de estar generalmente combinada con estas otras dos. Pero aparte es de los, al menos en Estados Unidos, aquí no he visto muchos casos, causa dermatitis por contacto por sensibilización con mucha frecuencia. Entonces la usamos ya mucho menos y entonces la gente se pone la vitacilina para cualquier cosa, incluso ahí en la cajita viene, utilícese en sabe qué, en sabe qué, en sabe cuánta cosa, ¿verdad? Entonces pues no, obviamente no nos sirve para todos, bueno, pero pues si a veces no hay otra cosa, bueno. La mupirocina, un antibiótico ya viejito de los años 80, pero que sigue utilizándose, no está en el cuadro básico, por una parte por fortuna, sino que se crean muchas resistencias. Igualmente el ácido fusídico, que viene en ungüento y viene en crema, la mupirocina viene en ungüento. En ungüento es más útil, por ejemplo, para los simpéticos porque ocluye, la misma vaselina ocluye, y eso nos ayuda a mejorar, a penetrar más fácilmente el fármaco. Y el ácido fusídico viene tanto en crema como en, como en ungüento. Desgraciadamente la retapamulina fue retirada del mercado, era un antibiótico más nuevo que la mupirocina. No sé, cosas del comercio, quién sabe, retiraron la retapamulina, muy pronto salió y desapareció. La rifamicina es derivado de la rifampicina y es de color naranja, viene en spray, se utiliza muy poco y tenemos la nadifloxacina, que es una quinolona, también tópica, que también no se utiliza mucho, pero bueno, pues esa también puede utilizarse bueno, nada más que sí ya los costos son un poquito más caros. Esas son en lesiones superficiales lo que vamos a usar. Ahorita vamos a ver ya más específicamente las cosas. Y también tenemos en lesiones profundas o extensas, pues desde la penicilina para gram positivos, sobre todo estreptococo nada más. Estafilococo no le va a hacer gran cosa. A lo mejor nada más tenemos eso en el servicio social o tenemos la dicloxacilina que cada vez tenemos más resistencia. Ya no usar nunca amoxicilina o ampicilina mm, sin clavulanato porque ya las resistencias a estos antibióticos son muy serias, entonces no. O alérgicos a la penicilina tenemos la eritromicina. En un niño siempre tiene problemas gástricos, la eritromicina, entonces es importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta de que no se absorbe con alimentos, salvo hay una sal de las eritromicinas que se absorbe, pero generalmente no. Ya se da muy poco, no obstante se puede utilizar. Se pueden utilizar cefalosporinas de primera y de segunda generación. ¿Alguien me dice alguna cefalosporina de primera generación? ¿Nadie? ¿Ya se les olvidó la farma o no lo vieron? Nosotros veíamos al menos los antibióticos que habían entonces. Todos nos sabíamos, todas las dosis. Una cefalosporina de primera. Hay que estudiar antibióticos. Estamos viendo bacterias, pues tienen que saber antibióticos. ¿Nadie? Ninguno. Es sorprendente que nadie diga una cefalosporina de primera o de segunda.
No recuerdo bien, creo que era la cefazolina, algo así. Pues esa es una de las de primera generación. Cefaloxil sería de segunda generación, abarcan más, o sea, un poquito gram negativos. Nunca dar cefalosporina de tercera generación. Esto es muy frecuente en los médicos que no se actualizan. Va una persona con dolor de garganta y luego les suelta la ceftriaxona intramuscular. Es terrible lo que se está haciendo. No hay muchos antibióticos nuevos, ¿correcto? Y entonces cada vez nos enfrentamos a resistencias que por ahí dicen que va a llegar el día que si no seguimos con esas resistencias no vamos a tener antibióticos que nos hagan ah, un tratamiento adecuado a las bacterias. Entonces abusados. No dar cualquier medicamento, siempre los más indicados. Y tienen que saber antibióticos, mm, ¿correcto? Porque si no saben antibióticos, malo. Ujú. Quinolonas casi no las usamos, solamente aquellos casos muy resistentes. El amoxiclavulanato, pues sí se puede utilizar. Y bueno, los macrólidos como la citro y la claritromicina también se pueden utilizar a buenas dosis. El trimethoprim con sulfametosazol, que sí pueden encontrarse también en los cuadros básicos, se utilizan bien. Desgraciadamente también hay resistencias y tienen muchos efectos secundarios, entonces hay que tenerlo con cuidado, pero si no tenemos otra cosa, a veces en el cuadro básico, pues es que ya no hay medicamentos, que ya no me queda el trimethoprim, pues bueno, con mucha precaución darlo, pero y a dosis adecuadas. Y la clindamicina, que es otro medicamento macrólido, lo utilizamos en aquellas foliculitis, también se puede utilizar en las hidrosainitis de inicio, pero principalmente los otros antibióticos son los que tenemos que tenerlos en cuenta, importantemente para las enfermedades. Entonces, pues, hablando de eso, aquí tenemos qué entidad, qué enfermedad tenemos. ¿Sigue siendo impétigo, doctor? Ese es un impétigo, claro está. ¿Qué podemos hacer con él? Tienen que estudiarle antes de... Pues así Claro. como comentó también en esos momentos, se le podría administrar a Libur. Sí, unos fomentos de Alibur. Por ahí ya les puse una tarea de vehículos, donde viene todo lo que es soluciones, lociones, suspensiones. Son definiciones que van a hacer en grupo. Ahí ya están bien especificadas las reglas de la tarea. Y entonces esto de hablar de fomentos, cremas, todo esto es muy importante, suspensión, emulsión, humectantes, hidratantes, son 19 definiciones para que las hagan y entiendan bien cuando hablamos de tratamientos tópicos, pues saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí los fomentos es la aplicación de un paño húmedo en, en la, en el área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Libur, un sobre en medio litro de agua, o dependiendo de si es un niño más pequeño, incluso en un cuarto de litro de agua, o medio sobre en un cuarto de litro de agua, y se aplican fomentos, ¿verdad? Fomentos tratando de que se descostre. Y después, pues tengo la Libur y tengo el cloquinol, pues después le aplico el cloquinol. La ventaja de, por ejemplo, ungüentos como la mupirocina o el ácido fucílico es que a veces no se requiere la utilización de estos fomentos, ¿verdad? Bueno, todo tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, Doctor, sí, y por ejemplo en estos casos, el baño normal del paciente sería con un jabón especial o con con el jabón que normal, guste. ¿no? Incluso a veces un impétigo pequeño, con agua y jabón, con eso tienes para quitarlo, ¿verdad? Entonces, es lo bueno porque el impétigo es muy superficial. El chiste es que no se haga, que no se profundice y que no se extienda. Cuando es muy extenso, sí tienes que utilizar ya tu cloxacilina o la eritromicina o la citromicina, según lo que
que veas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el jabón puede ser el que tengan. No traten de buscar un jabón especial y aparte dar un medicamento. Eso yo lo recalco mucho en todo, que hay veces que tenemos que tener cuidado con la economía de los pacientes. Queremos darles todo y eso sucede mucho con algunos colegas que les dan unas recetas terribles. El paciente no sabe ni qué. Yo he visto receta de 11 medicamentos para tratar dos problemas o 11 medicamentos de una receta un día. Es imposible. ¿Compraste todo? No, doctor. ¿Cómo cree? Bueno, pues no. Es una locura, o sea, no porque sepas mucho y sepas que sabes que va a necesitar para esto y para el otro y que se ve qué y que se ve cuánto, no. No podemos hacer eso. Menos con nuestros pacientes y estás en el servicio social menos. Correcto, lo que tengas en la mano hay que hacerlo valer, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Eso es mucho estar en el contacto con los pacientes en las poblaciones pequeñas, ¿no? Y no estar nada más en la ciudad y creer que todo va a funcionar bien para todo el mundo, ¿no? Esto es muy importante para ustedes. Entonces, y claro, pues a veces que se requiere un medicamento que no va a haber de otra forma más que el que cuesta mucho, pues, pero esos son casos poco frecuentes. Estos se cura a veces, como les digo, con agua y jabón, con buena higiene. Cortarse las uñas, hay que revisar eso, porque a veces incluso la gente no tiene agua. Es que no tenemos agua desde hace 3 días, doctor. Ujú. Pues vaya a ver si vaya con, con algún pariente donde se le puede lavar o algo, bueno, pues todavía, ¿verdad? Pero eso también es muy importante. Báñese diario, ¿sí? ¿Cómo cree? Si para ir a conseguir agua tenemos que ir hasta el pozo y venir, no, pues no es fácil. En nuestro estado es más o menos fácil las cosas, pero hay estados que son terriblemente difíciles conseguir las cosas, ¿verdad? Entonces hay que estar muy, muy importante. ¿Qué diagnóstico tenemos aquí de lo que hemos visto? Casi que vamos en orden para que no se pierda. Es un síndrome estafilocócico del pie Ajá. izquierdo. ¿Y tú como primer contacto qué haces? El tú es para todos, ¿eh? Era mandar al servicio de urgencias, ¿no? Es mandar al servicio de urgencias. Ah, pues que no hay quien lo lleve, pues agarra tu carrito y lleva, si tienes carrito, pues llévate también tú con todo lleva las urgencias, ¿verdad? Llegaban los pasantes de medicina con sus pacientes a urgencias, ¿verdad? Porque así de importante está esto. Entonces, no tienen que hacerle gran cosa. Vuélvelo y vámonos y si acaso baja la fiebre con medios físicos, si tiene mucha fiebre, eh, si eres muy apto en canalizarlo, lo canalizas, y si no, pues hasta que lo lleves a urgencias. No, no entretenerlos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es esto? Es repaso de lo que vimos. ¿Qué enfermedad no tan frecuente? No estoy segura si es un eczema, doctor. Pues es un eczema, son úlceras en las piernas, puede haber fiebre, linfadenitis, y esto pues sí ya se requiere antibióticos sistémicos, ¿correcto? Si no son alérgicos a la penicilina, pues le damos amoxiclavulanato, dicloxa, si nomás tengo eso. Correcto. Ah, pues que nomás tengo trimetoprim, pues dale trimetoprim. Le puedes ayudar los aumentos también de Alibur. Correcto. Esos también pueden ayudar a descostrar, mejorar las condiciones del paciente, porque generalmente estos pacientes con eczemas pues van a tener afección de nutrición, etcétera. Mm, Entonces, no es tan frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Hacer diagnóstico diferencial con las demás úlceras cutáneas, que son mucho más frecuentes, como la úlcera venosa. Solo van a ver mucho cuando vean angio. Ujú.
o las úlceras arteriales, las vasculitis, que son otras cosas. Si no sabes qué es, bueno, pues refiérelo. Pero si tiene fiebre, pues trátalo con antibióticos de primera instancia y ya lo puedas referir. ¿Qué enfermedad es esta? De las que hemos visto, o sea, no le estoy poniendo otras cosas, sino simplemente lo que... ¿Sería erisipela, doctor? La erisipela está muy roja, la piel eritematosa, brillante, vesicular, ampollar, o más roja y edematosa, ¿verdad? Es una erisipela. Ujú. Entonces, estos pacientes, ¿qué hacemos? Hay dos cosas que podemos hacer. Alguien dice, Se puede dar penicilina, ¿no? se puede dar penicilina. De inicio tengo penicilina, le inicio penicilina. Si lo vuelvo muy edematoso, lo mando también al hospital, ¿correcto? Esto es importante porque a veces se complica y se puede complicar con una celulitis y hacen síndrome compartamental, entonces se oprime las arterias y pueden perder la extremidad. Entonces se tienen que hacer cirugía cuando hay un problema muy severo. Pero cuando la piel está roja, con fiebre el paciente, pues sí, iníciale con tratamiento y si no hay mucho problema, se ve a los 2, 3 días que ya te está funcionando el tratamiento, pues lo dejas y no lo derivas, ¿verdad? Esto es importante. Hay que estarlo viendo, hay que estarle viendo que tiene que buena circulación en sus dedos y ver de dónde inició el problema. Acuérdense que la erisipela generalmente inicia por una herida. Ah, pues que tiene tiña de los pies. Bueno, pues ya después te la trato también, pero primero la infección. ¿Correcto? Cuando está con muchas ampollitas también se pueden utilizar los fomentos de Alibur. ¿Mm? Muy bien. La de la izquierda, hay tres, son tres. Aquí son tres enfermedades de los anexos. Arriba, abajo a la izquierda, ¿qué tenemos? ¿Una qué? Foliculitis. Una foliculitis. En las foliculitis pueden parecerse mucho al acné, nada más que estas son pústulas y siempre están en el mero folículo pilosebáceo. Las pustulitas es pequeña. Estas foliculitas se pueden tratar incluso también con antisépticos, con agua y jabón, mm, eh, simplemente antibióticos tópicos, porque son superficiales. Si son muchas, pues sí le puedes dar un antibiótico sistémico. La forunculosis, ¿qué hacen con ese absceso que está ahí arriba? Tiene un forúnculo, a lo mejor en el muslo, el de arriba a la izquierda. Se tiene que drenar, ¿no? Sí, siempre y cuando ya esté a punto de drenarse. Nunca tratar de, si está inflamado y no hay ningún punto blanquecino, no lo drenen porque no va a salir sangre y lo van a complicar. Tiene que estar como este, que casi erupciona el volcán, ¿verdad? Ahí parece un volcancito. Y entonces sí hay que drenarlo. Absceso que se drena, absceso que cura. A veces el paciente me ha dicho, yo me los he tenido que reventar solo cuando son recidivantes. Acordarse que las foliculitis, tanto como la furunculosis, pueden ser recidivantes. Estas tres son recidivantes. Y entonces puede decir el paciente eso, doctor. Cada vez, y si están repitiéndose mucho, pues sí, también lo pueden mandar al especialista. Pero si es, bueno, pues que nada más le salió un forúnculo, pues como tal. Hay que revisar todo el contexto. Cuando son tres, ¿cómo se le llama? Que se fueron o varios juntos, ¿cómo se le llama? Lo mencionamos. Ya se les olvidó tan rápido.
Estudien, jóvenes, no están leyendo, no están estudiando uno que otro. Estamos 42 aquí y ninguno ha estudiado. No puede quedarse con eso a lo que vengan a oír. Tienen que leer antes. Antes está ahí el programa. No hay de vuelta de hoja. Tienen que, por lo menos una leída antes, investigar. Tienen dónde investigar. No puede decirse aquí, no, es que no sabía ni cómo. Pues no, ya no. Entonces, investiguen. Se llama anthrax estafilocóxico, acuérdense. No es el anthrax de Bacillus anthracis, pero por eso tiene apellido estafilocóxico. Entonces, investigar si no tiene otro problema, a lo mejor viene también con una acidosis metabólica porque tiene una diabetes tipo 1 descompensada. Entonces, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, todo el contexto general del paciente también, ¿verdad? Si no es alérgico a algo, etcétera. Entonces, fíjense bien cada una de las cosas, cómo hacemos el tratamiento. Y en la de la derecha, ¿qué estamos viendo? Hidrosadenitis. Una hidrosadenitis, viene con esos abscesitos que todavía no están maduros como para reventarse. No tiene evidencias de pústulas, es una hidrosadenitis del principio. Le puedes dar antibiótico. ¿Qué escoges como antibiótico? Pues puedes escoger cualquiera de las penicilinas, por ejemplo, dicloxacilina o amoxiclavulanato, pueden funcionar bien de inicio. O incluso puedes dar clindamicina por unos días. Acuérdense que la clindamicina cuando se dan por mucho tiempo puede causar colitis ulcerativa. Entonces es importante tenerla en cuenta, que nada más darle los días necesarios. ¿Cuánto tiempo debe de darse un antibiótico mínimo para un tratamiento de una infección piógena? ¿Qué les enseñan en Pharma? Me dan ansias. Bueno, al menos es que cuando estábamos en Pharma aprendimos todo eso. 5 días. 5 días, así es como extremadamente mínimo, ¿sí? Pero 7 días es lo mejor. ¿Cuándo ves tú la respuesta a un antibiótico en un paciente? Cuando dices, sí le está funcionando, no tienes todavía un cultivo que te dice que un antibiograma como tal, entonces estás en el rancho y estás dándole el tratamiento. ¿Cuántos días te tienes que esperar para decir, esto está funcionando? ¿No eran como 3 días, doctor? 3 días, muy bien. Si a los 3 días no está funcionando, hay que cambiarle. O ver qué es lo que está pasando, o tienes mal el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, muy importante eso, 3 días. Y 7 días yo diría como mínimo, no menos, salvo aquellos antibióticos como la citromicina, que son 3 días, que son 3 dosis nada más, y que eso cubre 7 días de tratamiento, porque tiene una acción prolongada, es el único, pero todos los demás son 7 días, ¿correcto? Y ya más allá del problema que se complica de la hidrosadenitis, pues sí referirlo, porque ya hay complicaciones que a veces les tenemos que dar un biológico, ¿verdad? Y entonces ya son cosas más severas o se le tiene que hacer cirugía. Por ahí después, cuando veamos tumores, vemos algún caso que tenemos con hidrosadenitis, con una neconglobata, que tuvo un carcinoma epidermoide de tan crónico el problema, ¿verdad? Ya la piel está toda destruida y entonces pues eso es un problema. Por eso es tan importante ver las comorbilidades que puede tener la hidrosadenitis, como la obesidad, el síndrome metabólico. Todo eso es importante ver en todos los pacientes, por eso es importante ver todo el paciente en general, no nomás suscribirse en esto.
Preguntas, jóvenes, porque vamos a cambiar de tema. Preguntas. Doctor, ¿qué dijo que provocaba la clindamicina por periodos prolongados? Una colitis importante por Clostridium difficile. Es una bacteria que se desarrolla y entonces da unas colitis y da diarrea, se deshidrata el paciente, se puede ulcerar, ¿verdad? Entonces, la clinda cuando se utiliza por mucho tiempo puede pasar eso. Entonces, a veces 15 días un antibiótico se puede dar, pues sí. Hay enfermedades como una prostatitis que les dan quinolonas 3 semanas y como tal, y hay otras cosas como tal. Bueno, por ejemplo, ya vamos a ver cuando vamos a acné, que los antibióticos se utilizan con dos formas, con forma antiinflamatoria, igual en las casos de la hidrosadenitis usamos doxiciclina por 2 meses, pero siempre porque tienen esa dualidad de antibiótico y antiinflamatorio. Entonces, pues son varias cosas, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que puede ocasionar la, la clinda. Doctor, yo tengo una duda. Ujú. En este caso de la hidrosadenitis, dijo que los abscesos aún no están maduros para drenar. ¿Cuál Ujú. sería como un dato que nosotros podríamos tomar para saber que ya los podemos Cuando drenar? hay ya uno, como la figura que se ve todavía arriba a la izquierda, que ya tienen un punto blanco. Ujú. Blanquecino, que ya están más edematizados y ya están maduros. Esos ya se pueden drenar. Ok, Ujú. gracias, doctor. Sí, sí, ya están a punto de reventar, pues ya tienen la pústula ahí, casi a flor de piel. Incluso si lo dejas, truenan solos, truenan, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Y hoy vamos a comenzar con hoy la siguiente clase y creía que íbamos a hacerlo más rápido, pero estuvo bien lo del tratamiento de bacterias con ese tiempo. Entonces vamos a comenzar ya con otras bacterias diferentes. Micobacterias que causan dos problemas en piel, que no son tan frecuentes ya, pero sí tenemos que saberla. ¿Por qué tenemos que saber algo de tuberculosis cutánea? Pues porque todavía hay mucha tuberculosis en México, tuberculosis de tipo pulmonar. Y al ver lo de la tuberculosis cutánea, pues es importante también saber que también afecta piel. ¿Qué es lo que tiene que saber el médico general? Pues por lo menos algunas de las formas que produce la tuberculosis cutánea, las más frecuentes, y saber derivarlo o iniciar el diagnóstico si fuese necesario. Entonces, y también pues nos sirve porque sirven como diagnósticos diferenciales de otras enfermedades que son un poquito más frecuentes. La tuberculosis cutánea en tiempos pasados pues era bastante frecuente, incluso de las tuberculosis que llamamos luposas, que vamos a ver una de las formas, pues había incluso hospitalizados porque se hacían úlceras muy grandes y no tenían curación los pacientes. La tuberculosis mataba a mucha gente, sobre todo en las formas pulmonares o diseminadas, biliares, en los siglos XIX, todo el principio, mediados del siglo XX, pero y mucho antes, ¿verdad? Pasando esos siglos todavía, pues era una enfermedad de las que causaban estragos importantes, hasta que se fueron descubriendo los antibióticos. Sí, pero aún descubriendo los antibióticos, todavía sigue causando muchos problemas la tuberculosis, y luego incluso son material de estudio cuando dan los casos anatomopatológicos. ¿Qué fue? Pues una tuberculosis cerebral. Bueno, pues así que así tenemos que saber algo que existe la tuberculosis cutánea, por lo menos. Eso es importante para ustedes. Entonces vamos a ver las formas más frecuentes de la tuberculosis cutánea y entender
¿Qué es lo que pasa? Porque aquí son formas, algunas formas son muy especiales y que a pesar de que, bueno, ahorita las vamos a ver que son especiales en cuanto a la concepción de que son o no tuberculosis como tal. Y empezamos con estas diapositivas, con esta lo- topografía, y si ven ustedes esa topografía, vemos qué topografía tienen. Si se alcanza a ver qué topografía, qué puede ser. Las dos laterales son la misma topografía de un lado y del otro. Y la otra, pues también se alcanza a ver la central más fácil. ¿Qué topografía es, jóvenes? Es en las axilas y Las axilas, precisamente, en el lado derecho del cuello. el lado derecho del cuello, muy bien. ¿Y qué lesiones son? Uno tiene una biopsia que se le hizo, ¿verdad? Pero ¿qué lesiones son? Son como tipo, costras hemáticas. Algunas costras sanguíneas, son sanguíneas porque no están pequeñitas, no se ve que esté rascado el paciente, no es así como hilerita de costritas, entonces no se está rascando, son costras sanguíneas, la del centro, porque tiene salida de material de alguna área. Entonces tiene una lesión que no hemos visto, que son fístulas, tiene fístulas. Y las otras, hay, por ejemplo, desgraciadamente muchos no van a poder ver el puntero, pero en la de la derecha vemos una lesión superior. ¿Qué lesión sería? ¿Un nódulo? Es un nódulo, ¿verdad? Es un nódulo. Cuando un nódulo se ulcera, se le llama ¿Goma? goma. Entonces tiene nódulos y gomas. Entonces, si lo ven así de principio, una axila, miren lo que tengo en la axila, van a pensar también que es de repente, hidrosadenitis, ¿verdad? Pues están estas axilas, lo más frecuente, hidrosadenitis. Pero no le duelen, ¿correcto? Están duras, tiene ya tiempo con ellas, no se le recorren, pero sí se le han ido haciendo, y tiene esa secreción importante, seromática, no es purulenta, ¿correcto? Y porque tiene ciertas fístulas, ¿correcto? Entonces esto es importante. Aquí tenemos otro caso de lo mismo. Igual, el cuello, como vemos estas lesiones nodulares, gomosas, fistulares. En cuello, en axilas, estamos viendo esas áreas. Y vemos este caso también en el cuello, más hacia abajo, en la zona supraclavicular, en la zona también costal, que tiene todas estas lesiones. Ya tiene bastante tiempo, generalmente si llega con uno, pues ya le han dado antibióticos de varios tipos, incluso le han inyectado ceftriaxona. Vean ustedes, sobre todo la del lado izquierdo, estas fotografías antiguas o dibujos antiguos, es diferente de otra forma de tuberculosis, pero la del lado izquierdo, pues es esta, ¿verdad? Tuberculosis colicativa o escrofulodermia. Y ahí en este dibujo de los libros de Saúl, pues lo tienen pintada muy clásica la topografía, también viene en tobillo, yo nunca la vi en tobilla ni en rodilla, pero bueno, pues sí está en ingle, en tronco, y le faltan las axilas, porque fíjense, nuestros dos casos estaban en axilas y pues también salen en el área del axilar, ¿verdad? En el cuello. Esta es una tuberculosis que se le llama habitada. ¿Qué quiere decir esto? Que si buscamos el bacilo lo vamos a encontrar. Entonces, también lo llamamos normoérgica. Primero habitada y luego normoérgica. ¿Qué quiere decir normoérgica? Que cuando ponemos la intradermorreacción a la tuberculosis, que es la tuberculina, ¿se han hablado de la tuberculina? ¿Se han oído hablar?
del PPD? ¿O no? Sí, doctor. ¿Alguien ha oído? ¿Eh? ¿Sí, Sí. perdón? Ah, bueno. Pues la tuberculina que se aplica, y ya vamos a hablar después un poquito de ella, pues la reacción es normal. Entonces, habitada, normoérgica también, ¿correcto? Entonces los bacilos van a estar presentes. Ah, ¿qué es eso? Bueno, pues ahorita vamos a ver unas que no están presentes los bacilos. Y entonces es como tal esta tuberculosis que obviamente, y que también puede ser, y que es de origen interno. O sea, que pudo tener una tuberculosis en otro lado y después aparecer en piel. Entonces es de origen endógeno, se le llama. Endógeno como tal. Endógeno, habitada y normoérgica. Endógena, habitada y normoérgica. Muy bien. Tenemos esta. ¿Qué lesiones son? Verrugas. Verrugosidades. Muy bien. Verrugosidades tienen unas manchas acrómicas porque ya el pigmento con el tiempo fue desapareciendo por daño al melanocito, pero sí tenemos esas verrugosidades, también tiene una cita de biopsia. ¿Y el paciente qué parte tiene en la mano? ¿Alguien se fija qué tiene en la mano? Aparte de las lesiones de la piel. ¿Nadie lo nota? Híjole, eso es muy evidente. ¿Lo de los dedos, doctor? ¿Qué tiene los dedos? Que No tiene estoy segura, pero un pues, dedo, tiene. Nada eh, más un dedo. Está está más redondo. largo que otros. ¿Y luego qué le pasa? Eso sí, no sé. No Está sabes. amputado. Está amputado por su oficio, su trabajo. Es un tablajero, era un tablajero. ¿Qué es un tablajero? Lean más para saber más. ¿Qué es un tablajero? ¿Nadie sabe? Es el que está en el rastro y que desolla mm, la carne para dividirla y para poder redistribuirla en las carnicerías. Entonces lo llevó. ¿Y por qué tiene esa tuberculosis? Porque agarró un bacilo bovis, tipo bovis, Mycobacterium tuberculosis, variedad bovis, y entonces se le inoculó esta en las manos. La de los pies es diferente, pero la de las manos fue así. Entonces, puede ser una enfermedad ocupacional este tipo de problema. Es habitada también, hormoérgica, y también, mm, verle, perdón, y es la tuberculosis llamada verrugosa, ¿verdad? Verrugosa. Ahí están los sitios donde se pueden dar. Es muy localizada, se puede confundir con otras lesiones verrugosas, ¿correcto? Entonces, es exógena, o sea, esta es inoculación exógena, ya no tenía una tuberculosis adentro, sino vino de afuera. Ujú. Y ahí están los sitios donde generalmente se presenta, ¿verdad? Ahí viene en cadera, en glúteo, en las manos, en los pies, en las rodillas. Entonces, es importante conocerla, que son verrugosidades. Y cuando vemos algo verrugoso, pues hacemos diagnóstico diferencial. Cuando es muy poquita, pues a lo mejor con una verruga viral, pero cuando es más grande, pues con las micosis de tipo verrugoso, como la cromomicrosis, que es más frecuente que esta y que hay que hacer diagnóstico diferencial y ya veremos con más estudios, ¿verdad? Porque estos problemas se requieren, sí, estudios complementarios. Y
vamos a dejarle aquí con la tuberculosis luposa. Lean un poco de tuberculosis. El libro de Saúl resume mejor el problema que el de Roberto Arenas. Tiene muchas tuberculosis. Está muy amplio, eso es bueno también. De todos modos, lo vamos a ver en la clasificación. No vamos a ver tratamiento. Incluso no estamos hablando mucho del bacilo, que es un bacilo ácido alcohol resistente, que es muy contagioso en el área cuando es pulmonar. Entonces es importante reconocerlo. Entonces esto es nada más buscar qué es lo que vemos, que es algo que ya no es lo común, que es algo diferente, que es algo que tenemos que investigar, que es algo que tenemos que enviar y seguir el caso, ¿verdad? Porque hay veces que mandan el médico al especialista y el especialista ya lo trata, pero el médico ya nunca se interesó qué pasó con ese caso, y eso está mal, ¿verdad? Hay que hablar. Oiga, doctor, ¿qué fue el caso que le mandé? Ah, bueno, fue esto. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, para leerlo y ponerme a estudiar sobre eso, porque me interesó mucho mi caso. Pues, eso muy pocas veces sucede. Es muy pocas veces sucede. Dejamos los casos nomás así, sin ver, y ya lo mandamos. Eso fue mi obligación porque no supe qué era, y ya. Y luego me quedé sin el conocimiento. Bueno, entonces mañana nos vemos, jóvenes. Recuerden que estoy tomando lista. Esto es importante. Entonces, para que ya nos obligan un poquito más a lo de la lista. Bueno, porque a veces si no pasamos y no pasamos las faltas, entonces nos están exigiendo un poquito más esto. Y mañana todavía nos vemos en línea. Sí, es un poquito más difícil lo de lo híbrido, porque bueno, aquí por lo menos sí es más fácil manejar todo que allá con la tablet o con la misma compu, pero bueno, ya nos acostumbramos. En fin, lo más padre sería todos juntos en presencial, pero todavía no podemos. Bueno, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Ya estoy revisando sus otras tareas. Y ya se acabó. Entonces nos vemos para el día de mañana. Se cuidan, estudian, leen. Nos vemos para que ya estén